Hola a todos. En este vídeo voy a explicar cómo funcionan las órdenes en grandes batallas de la Guerra Civil Americana. Para ello he representado aquí en el tablero dos líneas de frente, tanto de la Unión como del Confederado, donde podemos ver en el caso de la Unión que tenemos la cadena completa. Es decir, partimos de un general de brigada, su correspondiente general de división, el comandante de cuerpo y, por último, el comandante de ejército. En el caso del confederado, pues simplemente tenemos los brigadiers y el general de división. Esto tiene su efecto a la hora de trazar las líneas de comunicación y las líneas de mando, porque es, eh, es disponer de esa cadena de mando completa la que nos va a permitir realizar cambios de órdenes en el punto concreto de la secuencia de juego. Existirán otros casos en la propia activación donde se pueden realizar intentos de cambio de orden a nivel de brigada, pero eso lo trataremos después. Eh, Grandes batallas de la Guerra Civil Americana tiene tres tipos de órdenes, tres órdenes concretas. Por un lado, tenemos la orden de avance, que es la orden por defecto que se aplica cuando las unidades no están identificadas como tal, con ninguna orden en concreto, se entiende que están en orden de avance. El marcador este de orden de avance se utiliza a veces para porque puede darse el caso de que por razones de mando, ciertas unidades no tengan capacidad de cambiar de orden y, estando en orden de avance, el resto de su formación pase a otro tipo de orden y ellas tengan que continuar en avance. De manera que se las marcaría con estos marcadores. Pero como os digo, si no se indica ninguna orden a la formación, se entiende que está en orden de avance. También el encaramiento de las unidades también nos va a determinar, nos va a dar pistas sobre en qué tipo de orden se está aplicando. Ahora entraré en el detalle de cada una de ellas. Otra orden posible es la orden de ataque. Y por último, tenemos la orden de marcha. Como os digo, estas son las tres órdenes que se pueden dar en grandes batallas de la Guerra Civil Americana. Existe un estado, que en realidad no es tanto una orden, sino más bien un estado, que es el estado de reserva. El estado de reserva, independientemente de la orden en la que se esté, una unidad puede estar en reserva, se identifica como tal, y tendrá una serie de condicionantes, tanto a la hora de poderse poner en reserva, como una serie de beneficios por estar. Luego entraremos en detalle todo esto. Las órdenes nos van a permitir determinar la capacidad que tengan las formaciones para operar en el campo de batalla. Básicamente va a condicionar su movimiento y va a condicionar sus condiciones de combate. El punto en el que se realizan estos cambios de órdenes está en la secuencia de juego determinado al principio, en el segmento de órdenes, donde el tercer paso, una vez determinada la cadena de mando y determinada la eficiencia, se procedería al cambio de órdenes a nivel de división. Para ello, cada división debe poder trazar su línea de mando hasta la cadena completa, y las brigadas a las que se le transmite esa orden deben estar en mando del general de división. De manera que libremente en este momento, siempre y cuando cumpla estas condiciones, podrán realizar el cambio de orden. Hay una restricción a esto, que es la marcha. La marcha, no se puede realizar cambio de orden a marcha solo se puede realizar durante esta fase, disculpar, solo se puede realizar durante esta fase, que es la fase de cambio de órdenes de división, y solo podrá hacerse si no tiene a una unidad enemiga a 4 hexágonos y en línea de visión. 4 hexágonos o menos y en línea de visión. Si eso se da, una unidad no podrá colocarse en orden de marcha. Otro momento donde se puede realizar el cambio de órdenes es en el momento de activar la brigada. La brigada tiene la capacidad de realizar un intento de cambio de orden al principio de su activación, para decidir, si no se ha realizado durante la fase previa
o incluso aunque se haya realizado, si por la razón que sea se considera que esta brigada debe cambiar la orden, porque las condiciones de la batalla han variado y el jugador decide optar o elegir otra orden, o porque en el momento de la fase previa, en el momento del punto de cambio de órdenes a nivel de división, esa brigada no estaba en mando, de manera que ahora podría realizarlo a nivel de brigada en su activación. Para eso se realizaría una tirada y esta tirada determinaría el resultado el resultado efectivo de ese cambio de orden o no para esa brigada. Esta tabla, como podemos ver aquí, nos ofrece distintos resultados y una serie de modificadores. A ver si podemos enfocar bien. Vale. Es decir, un resultado de 6 o más provoca el cambio de orden y se aplica en ese mismo momento. Pero como veis, existen otro tipo de resultados, como es básicamente el retain, que lo que hace es que la orden no puede realizarse, o el cambio de orden no puede realizarse. El retain and stand es que directamente no podría ni siquiera hacer nada, o sea, finaliza la activación de esa brigada. Y el change pues permitiría, pues lógicamente, cambiar. Con lo cual las combinaciones son pues, desde no realizar el cambio y quedarse sin activación, de no realizar el cambio pero mantener la activación, realizar el cambio pero no realizar la activación, o realizar el cambio y permitir la activación. Y luego hay un caso particular que es cuando el resultado es un 4, que es el loose cannon, la bala perdida. Este resultado generará una serie de situaciones que, dependiendo del líder, del brigadier, del valor del brigadier, del perfil de ese brigadier, tendrá unas consecuencias u otras. Este resultado de loose cannon o bala perdida, como decía, el resultado va a depender del tipo de brigadier, de la personalidad del brigadier. En los ejemplos que podemos ver aquí, vemos que en estos son normales todos aquí, y en este caso también son todos normales. Lo que significa que un resultado de loose cannon se traduce en un retain sin más, es decir, mantiene la orden y no puede realizar el cambio. Pero pasan distintas cosas cuando los líderes no son normales. Cuando es un líder cauteloso, lo que va a provocar es que la formación va a tener que retirarse un hexágono y finalizará su activación. Es decir, un resultado de loose cannon sobre un líder cauteloso provocará que la formación se retire un hexágono y finalice su activación. Los líderes que son un renable, o sea, no definidos, deberán hacer una tirada para determinar si se trata de un líder agresivo, normal o cauteloso. Digamos, lo más dramático es cuando se trata de un líder agresivo, ya que ese líder agresivo, si tiene un hexágono adyacente a una unidad enemiga a menos de 3, a 3 o menos puntos de movimiento, se verá obligado a cargar con todas las unidades que tengan capacidad para hacerlo, o sea, que puedan llegar. Entonces, esas unidades tendrán que cargar de forma. Un poco el brigadier ha perdido el control un poco de la formación, o más que ha perdido el control, ha tomado una decisión agresiva y decide cargar. Mientras que si no se tiene ninguna unidad dentro de estos 3 puntos de movimiento, se queda en orden de avance y se moverá todo lo que pueda hacia la unidad enemiga. Es importante lo de la orden de avance porque eso va a limitar la posibilidad de hacer esa carga. Esta tirada de cambio de orden de brigada también se verá modificada, como hemos podido ver en la tabla, se verá modificada por el rating del brigadier. Algunos brigadiers tienen un modificador, por ejemplo, podemos ver aquí a Warner, que tiene un +1, lo que le permite tener este modificador a las tiradas de cambio de orden a nivel de brigada. O aquí también a Johnston también tenemos el +1. Esto le permitirá con mayor facilidad obtener el cambio de orden que desea.
Voy a entrar en el detalle de cada una de las órdenes. Empezaré explicando la orden de avance. La orden de avance, que como os decía, es la orden predeterminada cuando no se establece ningún marcador a la formación, se entiende que está en orden de avance. El tipo de orden determina no solo la capacidad de movimiento, sino también los límites de apilamiento y la posibilidad de disparar o mover ambas cosas durante su activación. Una unidad en orden de avance, lo primero que hay que tener en cuenta es su orientación. Las unidades que están en órdenes de avance tienen que estar orientadas hacia un lado, perdón, hacia una esquina, a una espina del hexágono. Tienen que, hasta uno de los vértices, tienen que apuntar el frontal de la unidad. Eh, en esta disposición, todas estas podrían perfectamente, bueno, en realidad todas las que podemos ver aquí, están situadas en órdenes de avance. De forma que rápidamente o fácilmente se puede identificar las unidades qué tipo de orden se aplica a cada una. Cuando no tienen marcador y están orientadas hacia un lado, a un vértice, se entiende que están en orden de avance. Cuando tienen el marcador de ataque y también tienen la orientación del vértice, pues se entiende que están en orden de ataque. Y cuando están orientadas hacia un lado de hexágono, se entiende que están en órdenes de marcha. Ahora entraré un poquito en detalle de cada una de ellas, pero centrémonos en las órdenes de avance. Como os decía, afecta al movimiento, ya que en este caso la orden de avance permite mover la totalidad de los puntos de movimiento de la unidad, consumiéndolos durante su movimiento, con la restricción de que no se pueden mover adyacentes a una unidad enemiga. Esta restricción evita que una unidad pueda voluntariamente entrar en un hexágono adyacente a una unidad enemiga. Podría darse el caso, porque el enemigo hace un movimiento que sí que le permite moverse adyacente y una unidad en órdenes de avance estuviera adyacente a una unidad enemiga, pero lo haría porque el enemigo en este caso ha sido el que ha entrado en el hexágono adyacente. Esto por un lado. Por otro lado, el tema del apilamiento, la, grandes batallas limita la capacidad de apilarse las unidades, ¿no? Bueno, como básicamente todos los wargames. Pero aquí, como os digo, está condicionada por la orden. En el caso de orden de avance, tenemos 15 puntos de fuerza como el límite de apilamiento de las unidades. 15 puntos o sea, perdón, 15 puntos de fuerza o una unidad que supere que podría darse el caso. No hay aquí ninguno, aquí hay uno de 14, pero podría llegarse a dar el caso de que alguna unidad en concreto tuviese más de 15. Lógicamente ella por sí misma podría operar, pero no podría apilarse con nadie. El 15 es el límite el límite de apilamiento para infantería. Para caballería estaríamos hablando de 7 puntos de fuerza. Eh, por otro lado, hay que tener en cuenta que una unidad que está en órdenes de avance no puede realizar construcción, perdón, sí puede realizar construcción, disculpar, sí puede realizar construcción, es decir, puede construir parapetos. Cuando explique eso en futuros vídeos, veremos cómo funcionan. Pero bueno, en esta orden sí que se podrían realizar construcciones y sí que podrían disparar. ¿Vale? Las unidades en órdenes de avance podrían disparar a distancia o adyacente, si se diese el caso de que la unidad enemiga hubiese entrado a la adyacencia. ¿Vale? La posibilidad de disparar, las unidades en avance pueden hacerlo. Pero incluso también podrían llegar a chocar. Chocar si estando adyacente, por las mismas condiciones que he comentado antes, porque el enemigo es el que entra en nuestra adyacencia, podríamos llegar a chocar. ¿Vale? Eso tiene una serie de penalizadores, pero como poder podría. ¿Vale? Pero lo que no puede hacer una unidad de órdenes de avance es mover y disparar, hacer las dos acciones. O mueve o dispara, pero no podría hacer las dos cosas. Es decir, básicamente la orden de avance restringe la capacidad de mover y disparar a la vez y la capacidad de moverse adyacente a una unidad enemiga. Por otra parte, la orden de ataque permitiría
Permitiría mover y disparar en cualquier orden. Es decir, podríamos primero mover, luego disparar, podríamos disparar y luego mover, o incluso podríamos intercalarlo. Podríamos mover una fracción, disparar, continuar moviendo. Aquí la secuencia, la alternancia es a voluntad de la formación del jugador. A nivel de movimiento, se ven reducida su capacidad de movimiento a la mitad, ¿vale? Los puntos de movimiento de esa formación se ven reducidos a la mitad, de manera que estas unidades de 6 solo podrían mover 3. Y, a diferencia de la orden de avance, permitiría mover adyacente a una unidad enemiga. Eh, bueno, lógicamente el ataque está pensado para formaciones que ya están muy próximas y que en un momento determinado deciden asaltar la posición enemiga. Para eso se colocan en órdenes de ataque y le permite desplazarse adyacente al enemigo para luego posteriormente chocar. ¿Vale? No pueden durante una orden de ataque no se permite la construcción y los límites de apilamiento son los mismos que para una orden de avance, es decir, 15 para la infantería y 7 para la caballería. Un detalle que no he comentado y que es importante señalar es que el movimiento por carretera no se aplica a las unidades en órdenes de ataque. Una unidad en orden de ataque nunca va a pagar el coste del terreno de carretera, sino que va a pagar el del otro terreno, que en algunos casos puede coincidir, pero en otros generalmente no. De manera que eso es importante. También las órdenes de ataque tienen algunas restricciones a la hora de cambiar encaramientos dentro de bosques. Y bueno, hay una serie de restricciones que cuando explique el movimiento en detalle eh, explicaré. Pero que bueno, que la orden de ataque es un poquito más restrictiva a la hora del mover que lo que es la orden de avance. Y por último tenemos la orden de marcha. La orden de marcha está pensada para desplazarse grandes distancias, sobre todo para unidades que llegan como refuerzos o que llegan muy alejadas de la línea de frente. Eh, la orden de marcha tiene una restricción principalmente a nivel de apilamiento. Es decir, el apilamiento normal de 15 puntos de infantería y 7 de caballería se ve reducido a prácticamente la mitad cuando estamos en órdenes de marcha. Es decir, 7 puntos de fuerza para la infantería y 4 para la caballería. De manera que muchas veces, cuando explique el movimiento lo entraré en el detalle, pero muchas veces nos vamos a tener que ver obligados a extendernos, a realizar columnas extendidas para poder desplazarnos en órdenes de marcha. Porque, como os digo, esa restricción del límite de apilamiento es la que va a condicionar su capacidad de apilarse. Las unidades en órdenes de marcha no pueden ni construir, no podrán disparar, no pueden entrar o sea, no pueden chocar, o sea, están muy limitadas y además no se pueden mover más cerca de una unidad enemiga a 4 hexágonos de distancia. Es decir, se tienen todo el tiempo mantener a 4 hexágonos de distancia de una unidad enemiga. Y el coste de mover por carretera se convierte en medio punto, a diferencia del el punto estándar, que es el coste de carretera habitual. En el caso de la marcha se reduce a la mitad, a medio punto. De manera que, como digo, está pensado para desplazarse grandes distancias con la restricción de no acercarse a la línea excesivamente a la línea de frente. Vale, como comentaba también, como he comentado antes, la orden de marcha solo se puede aplicar, solo se puede establecer, o bien cuando llegas como refuerzo, llegan unidades como refuerzo y se decide establecer como orden de marcha, o durante la fase de cambio de órdenes de división, siempre y cuando no se esté a 4 hexágonos o menos y en los de una unidad enemiga. Si se cumplen esas dos condiciones, una unidad se podría colocar en órdenes de marcha. La orden de marcha, a diferencia del ataque y del avance, la orden de marcha establece que el encaramiento de las unidades deben apuntar hacia un lado de hexágono. Y el movimiento será siempre en dirección
cruzando lados de hexágono. ¿Vale? Los cambios, los giros siempre serán hacia esos lados de hexágono. Como os digo, este encaramiento es el que viene determinado por la orden de marcha. Y por último, no expresamente relacionada con las órdenes, pero sí de alguna manera condicionada por ellas, tenemos el estado de reserva. El estado de reserva es un estado, no le llamo tanto una orden, sino más bien un estado, que permite a cualquier formación que se mantenga a cinco hexágonos y fuera de los de una unidad enemiga, entrar en modo reserva. ¿Vale? Entraría toda la formación. Ese sería un caso. Otro caso también podría ser cuando se estuviera a más de 10 hexágonos de una unidad enemiga, eh, independientemente de la línea de visión, podrían colocarse en estado de reserva. Esto se hace al principio del turno, en la fase de órdenes, y lo que permite la reserva es básicamente eh, recuperar estados. Básicamente reduciría la fatiga, eh, todas las unidades que estuviesen desordenadas pasarían a estar ordenadas, se intentaría recuperar a las unidades dispersas, los puntos de fuerza que se hayan podido perder, había posibilidades de recuperarlos hasta un cierto límite. También la posibilidad de recuperar unidades que han huido, el reabastecerse completamente e incluso cambiar a una orden de forma automática, bien sea de ataque o de avance. Todos estos pasos se realizan durante una fase del juego, que es básicamente al final del turno, que es la fase de reemplazos y de recuperación. En esta fase, que es, como digo, es prácticamente al final del turno, es cuando se realizan todos estos movimientos, todas estas acciones. Y la reserva tiene la limitación de que no se va a poder activar durante todo el turno. La unidad va a quedar inmovilizada durante todo el turno. Un jugador eh, eh, al final del turno, el jugador podrá decidir finalizar ese estado de reserva, o también podría darse el caso que de forma involuntaria el jugador se viese obligado a perder ese estado de reserva. Es decir, cuando una unidad enemiga se te acerca, automáticamente ese estado de reserva se perdería. Y eso generaría, bueno, pues que todas las brigadas pasasen a estar, todas las unidades de las brigadas pasasen a estar desordenadas, tendría una serie de perjuicios. Pero, pero como os digo, esta sería un caso en el que de forma involuntaria la formación perdería el estado de reserva. Bueno, y aquí finalizaríamos este vídeo donde he explicado cómo funcionan las órdenes, tanto el momento en el que se producen los cambios como las consecuencias que tienen cada una de ellas. Y en el próximo vídeo entraremos un poco en el detalle ya de toda la parte de movimiento para que podamos ver in situ las condiciones de estas órdenes en el movimiento, básicamente.